Noticias MQS, donde te enteras primero. Sí, pues empecemos refrescándonos. Salud, compañeros. Salud por este jueves. Y salud a todos los que nos están viendo en casa. Ya empezó nuestro programa y también ya empezó la movilidad en la zona. Y ese es el tema importante del día de hoy. Ya empezó la movilidad, la México-Querétaro arreglada. Hoy tuvimos a la gobernadora otra vez en Torres de Satélite dando el aviso de que estaba concluida la obra. No supe si ya inauguró o no, pero pues ya tienen los trabajos casi al 100%. El suburbano funcionando, igual una gran noticia. Pues bueno, aparentemente, Es lo que vamos a ir también hablando. comentarlo. Pero al menos del AIFA Buenavista ya llega. Y Bueno, en el Yucatán, ¿qué esperamos para nuestro municipio? Tenemos la inauguración o reinauguración del puente de acá de Soriana. Tenemos el tema de la avenida Zumpango. Pues mucho de qué hablar esta noche. Así es. Y vamos a empezar con la México-Querétaro. Me gustaría antes escuchar el punto de vista de cada uno y de ahí nos vamos. Pues si se puede dar el debate, si todos coincidimos también, a dar nuestro punto de A ver qué va a vista. salir. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar, güey? A ver si me permites, amigo. Porque, mira, como bien mencionabas, ¿no? Hoy fue otra vez la gobernadora porque ya había en alguna ocasión. Y es evidente dos cosas. Una, que hay un tramo con concreto hidráulico y otro con asfalto. Y el tema técnico, porque lo investigué, lo chequé, el concreto hidráulico por cada centímetro cúbico te carga cerca de 250 kilogramos y el asfalto por cada centímetro cúbico te carga 120 kilogramos. Estamos hablando de que la obra fue hecha por partes, básicamente, a dos velocidades, una donde el asfalto fue rápido de momento y donde el concreto hidráulico tuvo que esperar el fraguado, todo el tema, ¿no? Entonces, por eso los tiempos en que se inauguró cada tramo fueron muy variados, que es uno de los temas también que vamos a abordar. Yo creo que a lo largo de la plática, los tiempos que este gobierno maneja a lo que Dios le da a entender, que ni siquiera te dice tal fecha, sino tentativamente tal fecha se habla, como aquí en lo local, ¿no? Pero bueno. ¿Cuál es el problema de esto? Que en vez de hacerlo todo de un solo jalón, con un solo material, que tú sepas que tenga una calidad para lo que es una autopista de tránsito de todo tipo, tanto rápido como pesado. ¿Cuál es el problema? Que le meten cierto presupuesto y a los años, meses, pueda surgir algún bache por la falta de calidad o por la premura, exactamente, de haber soltado cierto tipo de material. Entonces le sale más costoso al ciudadano en sus impuestos es arreglar esos desperfectos que se pueden haber evitado si ya había cerrado. ¿Qué tanto es esperarte una semana, 2 semanas más? Si ya vivimos el tráfico normal, ¿qué tanto era para tener una obra de calidad y no banderazos que nada más se ven bien en la foto, pero en la obra no te da la certeza de que vas a tener un tránsito eficiente? Ocho, ¿tú qué opinas de la México-Querétaro? Bueno, son dos variantes. Okay. Una, y la semana pasada, yo ya casi no viajo para allá por el desmán que se hace. Entonces ya, teólogo. Pero la semana pasada fui y acá dije, ¿y dónde estamos? Porque luz blanca, raya blanca, raya amarilla. Y está parejita la carretera. Y dije, caray, ya me la cambiaron, ¿o qué onda? Y nada más fui hasta Perinorte. Y ahí me di la media vuelta. Sentí bonito ver. Y me fui por la lateral. Bueno, nos fuimos por la lateral. Se ve bonito, se siente bonito. No sé, supongo que por lo que me dicen por ahí, pues está así muy bien hasta hoy. Construida hasta Naucalpan, ¿no? Sí, hasta Naucalpan, ¿verdad? Y sí, a mí la única situación en esta coincidencia es qué tan duradera va a quedar. Yo no soy ingeniero, ¿cómo se llaman los que se dedican a la civil? No conozco las características técnicas y esa es mi única duda que tengo. ¿Durará 1 año, 2 años, 10 años? Lo que sí estoy seguro es que el concreto hidráulico, esta madre se va a durar, pero toda la vida, ¿no? Los demás tramos, creo que fueron 5 kilómetros de
Fue muy poco, muy poco, muy ¿verdad? poco. Fue de Naucalpan, Naucalpan. creo que es 1 de Mayo la avenida, la que te lleva hacia San Sebastián. Y bueno, Salida a Toluca. Exacto, la salida a Toluca hasta Torreón. Y la parte de allá para acá, bueno, pues hay que esperar la durabilidad, la calidad, ahí sí la calidad del trabajo que se hizo. Esa es la única incógnita que yo tengo. Eric, te voy a comprometer con la pregunta. ¿Vemos ciudadanos de primera y de segunda o por qué allá en Naucalpan le echan concreto hidráulico? Y acá que está la carga, el transporte de carga, nos dejan una capita de pavimento. Pues, una excelente pregunta. Pues de entrada, yo creo que más que comprometerme, o bueno, vamos a comprometernos. Pues creo que si el gobierno, pues de entrada a esa zona nos ha visto como ciudadanos de segunda, desde mi perspectiva, y muy fundamental en que me baso a decirlo. Tú ya dijiste una parte, nos han olvidado, al menos de este lado se ha visto poca obra. Si bien esto es obra, pero tuvo que pasar mucho para que hicieran algo. Y como bien lo dices, bueno, al menos la calidad o la diferencia entre el concreto hidráulico y el asfalto sin ser igual especialistas, creo que para todos los jóvenes es conocido que es infinitamente superior en el concreto hidráulico, ¿no? Y donde se concentra toda esta carga pesada es en este lado. Entonces, como decía Guacho, pues hay que esperar la durabilidad, la calidad con que se realizan estas obras, y ya estamos cerca, es que estamos viendo ya con estas lluvias anticipadas. Vamos a ver cuánto nos dura, ojalá y que me caiga en la boca y que nos dure mucho tiempo. Por eso sería algo que me gustaría que pasara, ¿no? Que nos quería en la boca y que me demostraran todo lo contrario, ¿no? Pero lamentablemente hasta ahorita, si bien no en todo, pero sí en muchas obras que se realizan, lamentablemente hemos visto que pues se han hecho no de la manera apropiada, no con los tiempos apropiados, no con la planeación de vida, y pues los resultados no hemos visto ni tan lejos, ¿no? La durabilidad es poca, la calidad es también de la misma manera casi nula, y espero que me caigan la hoja, ¿no? Estas obras, yo espero que sí duren algo más y que la que fueron hechas, pues los duren al menos un año. Fíjate que ahí coincido contigo, esperemos que duren al menos un año, y yo creo que si vemos un recorrido de Toreo a la caseta de Tepoztlán, la calidad fue disminuyendo. En Toreo y esa zona, concreto hidráulico. Torres de satélite, se levantó la base, se hizo nuevamente una base de terracería y se plantó buen concreto, Como se debe de hacer. como se debe de hacer. Y aquí rasparon la carpeta asfáltica y presumían 1 kilómetro por día. Pues cómo no, si nada más existe un bacheo profundo en esta zona. No es de encarpetamiento, nada más. Un encarpetamiento que, si lo recuerdan, hace menos de 6 años ya se había hecho. Así es. Y se trabajaba en las noches para no estropear tanto el tránsito. Pues igual esperemos que esta obra dure. La verdad es que es un segmento de movilidad muy importante para la zona y el estado, y esperemos que, aunque no se vea de esa manera, se haya hecho un buen trabajo. Pues pasemos al siguiente tema, que ya también raya un poco más en lo local. Se nos prometió desde hace años una estación del suburbano. Llegó primero a nuestros amigos de Tultepec, a nuestros amigos de Nextlalpan, de Zumpango. Y este tren que se hizo para poderle dar servicio, supuestamente o inicialmente, a los pasajeros del AIFA. ¿Quién realmente está utilizando el suburbano? No sé si ya lo pudieron ver. Son los vagones del que iba a ser el tren México-Toluca, ¿no? Sí. ¿Quién quiere empezar con esta parte? Bueno, a quien define el gobierno, ¿no? Guacho, ¿quieres Yo empezar? acabo de llegar y estoy revisando mis datos. Empieza de Pedrito, a ver. ¿Quién utiliza? Miles de ciudadanos que buscan llegar a su destino de forma rápida, eficiente, para su trabajo, incluso para la casa, ¿no? Salida y vuelta. ¿Cuál es el tema en esto? Más allá, y creo que lo vamos a abordar, más allá de quién hoy sea el dueño del transporte como tal, ya vimos que el gobierno federal ya adquirió prácticamente esa concesión, por decirlo así. Aquí la pregunta para el ciudadano que se debe de hacer no es quién es el dueño del transporte, sino ¿me va a tener calidad? ¿Voy a tener los tiempos esperados? ¿Va a ser un medio eficiente o deficiente? Porque cuando el gobierno adquiere todo lo privado,
no tiene cómo sostener a veces lo público. Y lo vemos en el tema del metro. O sea, se colapsa, se llena, y lamentablemente el tren, en este caso, que conecta hacia la IFA, pues, va a ser otro tipo de metro, ¿no? Incluso ya la tarjeta es la misma que la del metro. Yo considero en este caso, y aunado a tu pregunta de quién lo utiliza, yo creo que también lo hemos visto en redes sociales, que mucha gente que se quejó, que incluso hubo quienes sacaron sus amparos, los han ocupado. ¿Por qué? Porque efectivamente no están las carreteras de nuestro estado, principalmente en buenas condiciones para circular, entonces tomaron esta alternativa como un transporte que les corta el tiempo, que tiene que ser eficiente, pero hoy vemos las ineficiencias que tiene. A una semana de haber sido inaugurado y de llevar apenas unos pocos vagones, pues, ¿cuántos son? Unos 8, ¿no? Más o menos, por cada tren, ¿no? Son como 8 vagones, creo, que tienen 450 personas, la cual el tiempo de espera de una estación a otra es larguísima. Se están quejando por ese tema. En vez de ser un transporte eficiente para transportar, le está llevando, prácticamente lo vemos, lo palpamos en redes sociales y con la gente con la que yo he podido dialogar. Está llevando casi 20 minutos de diferencia irse, ¿no?, como se iban con transporte público, tomar la caseta, que con ese mismo transporte. Y el problema, yo considero, es que si continúan las obras que quieren hacer hacia Pachuca, va a tardar mucho más en ser eficiente, ¿no? Eric. Bueno, creo que pues, el tren de la vista a la IFA, lógicamente fue hecho como todos sabemos, no para nadie, para alimentar el aeropuerto, ¿no? Sin embargo, pues lamentablemente el aeropuerto, yo soy sin verle mucha afluencia e inclusive mucho futuro. Precisamente platicando el día de hoy con algún vecino de Nextlalpan, él había comprado un taxi porque tiene la facilidad a los vecinos de Jactocán para hacerse las concesiones de los taxis de la IFA. Y me comentaba que ya muchos los están vendiendo, porque, o sea, dicen, porque la verdad no vemos lo que nos prometieron, ¿no? En el sentido de la afluencia, la rentabilidad que va a tener el dedicarse a eso, ¿no? Por ejemplo, a un lado, pues todavía no permite el acceso a los transportes de aplicación, entonces, pues creo yo que se está trabajando, pero de una manera no organizada, en el sentido que hay prioridades. Yo lo he manejado siempre así. Aquí se está creciendo descontroladamente y no se está atendiendo la parte de movilidad que se requiere. Este tipo de transporte, ya lo dijiste, un suburbano que nos alimente, que desfogue todo este pasaje de esta zona, un transporte público de calidad que también apoye lo mismo. Yo insistía, ¿por qué abundan las combis que pues, pueden transportar muy poco pasaje y son más inseguras cuando anteriormente tenemos microbuses, inclusive camiones, ¿no? Que como la ciudad, pues que pueden contribuir llevando más gente con unidades más nuevas, inclusive eléctricas o híbridas o de bajo emisiones, y le apuestan a otros lados, otras cosas, no sé, a otros intereses, que pues, la verdad yo lo veo innecesario. No digo que sea de momento, o sea, no digo que todo avance abona, pero creo que hay prioridades y lamentablemente pues, nos siguen olvidando de este lado, a un municipio histórico, a un municipio que en algún momento tuvo hasta 3 estaciones de ferrocarril. 3 líneas. Bueno, tres líneas de ferrocarril, y que ahora pues simplemente pues las afectaciones nos siguen pasando y como dirían, nadie hace nada. Guacho, voy a iniciar pidiéndote tu opinión, pero también que nos compartas un poco de la experiencia que has vivido a lo largo de los años sobre las empresas paraestatales, sobre las empresas del gobierno, la privatización, y si tú fuiste usuario de alguna en su momento y te tocó vivir el cambio,
para poder traducirlo a esto que se está viviendo con que el gobierno federal compró el suburbano. Empezando la opinión sobre lo que estamos hablando de quién transporta el suburbano del AIFA y luego Movilidad. Bueno, esa petición histórica, va a empezar el término. A mí me hubiera gustado que Eric y Pedro hace 10, 15, 20 años fueran tan críticos como lo son el día de hoy. Yo no los vi, de verdad. Ahorita si quieres vas a mentir. 10, 15, 20 años críticos con el pinche gobierno de Enrique Peña Nieto que dejó ahí la autopista, crítico con Peña Nieto y todas las grandes atrocidades que hizo. Y no solamente Peña Nieto, Montiel y demás, me hubiera gustado que reclamaran y se levantaran en armas, pero se quedaron callados. Y hoy que está a la izquierda, pum, pum, a destrozarlo. Hay que ser crítico. ¿Saben qué significa ser crítico? ¿Saben qué significa? Sí. Poner en justa razón. Hay 20,000 características malas y hay 2,000 buenas, pero ustedes nada más ataque y ataque. Por eso la gente no los quiere. La gente no los quiere a la oposición. En este momento se está portando como oposición. Le está faltando respeto al pueblo. ¿Por qué le está faltando respeto? Déjame terminar. Yo no los interrumpí. Yo no los interrumpí. Y que quedé callado. Ahora, ¿por qué le está faltando respeto al pueblo? Porque el pueblo votó por la mayoría de Morena y hoy está en el poder. Así que si critican... democráticamente llegó Morena al poder. ¿Y ustedes creen que el pueblo se está olvidando de eso? No, nos vamos a ver en el 27. Nos vamos a ver en el 27. Ahora dices, empresa privada, empresa paraestatal. Él trabaja en una empresa paraestatal y yo trabajé en una empresa paraestatal. Fui maestro del gobierno del Estado de México. ¿Hay calidad ahí? No hay calidad en el magisterio. En nuestro ramo. ¿No hay calidad? Se hace lo que se puede. No. ¿Hay calidad o no? Sí, bueno, ¿das buenas clases o no das buenas clases? A eso se refiere. ¿No sabes las clases? Tú como Muchos de los maestros que trabajamos en el Estado de México hacemos muy bien las cosas. No quiere decir que todas las empresas paraestatales sean malas. Tampoco quiere decir que todas sean buenas. No. O sea, pero, y de verdad, hay muchas cuestiones en donde nosotros somos muy buenos como empresa paraestatal. De verdad, hay muchas. También, insisto, hay otras que son como en todo, porquería, como en todo. Y hay uno de los problemas muy reales que no tienen que ver con Eric, con Pedro ni conmigo. La corrupción en este país es un fenómeno muy, muy difícil. Y que cultural, y sí es un fenómeno cultural. Y el PRIAN fue el que se encargó de culturalizarnos y de crear esta situación. Entonces voy a hacer Nacho, pues la cultura. No. ¿Cuántos gobernadores estuvieron presos de los 32 que eran hace 10 años? ¡Siete, cabrón! No. A ver, Sí, 7. jurídicamente 7 fueron demandados. Y detenidos. No hay ninguno. 7. A ver, no, por eso. Fue Duarte, fue Padres, fue Yarrington, fue todos prianistas. No es cierto. Hasta lo que voy. Padres era panista. Por eso dije prianistas. Graco Ramírez. Ese es del Morelos. El PRD. El PRD, sí. Exactamente. Yo no lo conozco ese partido, ya no existe. Y Graco Ramírez fue coordinador de campaña de Andrés Manuel. Por favor, guacho, no me quieras terminar con el Ahí te va, sobre el tren. Sobre el tren. Sí, regresamos. 206,000 pasajeros hasta el día de hoy transportados. ¿Qué tienes a mano de Santiago? Afluencia en la primera semana, nada más en la primera semana. Se saturó. 12. Y más el primer día yo dije, caray, ¿esto es el metro? ¿Qué pasó? 29,500 transportan por día. Y la meta es transportar 57,000, o sea que hoy van a la mitad. Y para terminar, el AIFA, porque sí entendí que lo dijo Eric, no sé si estoy equivocado, Eric, entendí que no había, que el AIFA no estaba, no tenía afluencia. Eso es lo que comentan los vecinos. Hoy es el sexto aeropuerto más importante del país en afluencia. No tendría que ser el primero. Hay otros. No, la Ciudad de México tiene 40 millones de turistas al año. No puede ser el primero. No, para nada. Hasta hoy todavía no. No va a ser el sexto si la cercanía con la Ciudad de México, si no estuviera esa cercanía, no estuviera en el sexto, así de fácil. Y mi cuento le puso haber metido. Exactamente, ahora, el AIFA y el tren Felipe Ángeles, pues así le colocaron también.
¿Cuál es el negocio? Llevarlo a la IFA. ¿Quién le interesa ir a la IFA? ¿Le interesa ir a su pueblo, a su comunidad, salir de su barrio, tomar el tren y que lo lleve a la Ciudad de México? ¿No le interesa ir a la IFA? A nadie le interesa. ¿Creen que fue un buen proyecto mal ejecutado? Porque están beneficiando a varios municipios, a varias comunidades. Sí, ahí va. Mal ejecutado porque no está cumpliendo la finalidad de llevar más pasajeros en la IFA. ¿Tú cómo lo ves? Que fue mal. Buen proyecto, mal ejecutado. Pues ya vi las cifras, la idea es llegar a 57. No, esa es la idea. Entonces fue bien ejecutado. Pues para mí sí, es más, tú lo viste en la inauguración cómo estuvo. Para mí creo que sí hace falta. Yo no conozco muy bien esa zona, pero Pero ya está llena de... pero ya está súper llena. Y apenas cuánto lleva, 10 días Más o menos. el tren. Pues yo sí veo mucha prensa. Yo la veo nada más en el video. No he ido, la verdad no sé si verdaderamente sea así o no. Eric, buen proyecto, mal proyecto, bien. Antes de lo de la Adelante, guacha, adelante. que ¿Qué tal guardar de no, como pecho? hagamos aclaraciones. Ok. Aclaraciones respetuosas. Mira, Guacho, tú me comentas que te hubiera gustado, al menos a mí, o bueno, pedir tú yo por identidad. Déjalo que se Con sus uñas. Claro que son cosas. Pero mira, efectivamente tú dices la última que comentas que te hubiera gustado verme así de crítico. Y pues, pues sí lo fui, ¿eh? De hecho, alguien que te lo puede decir, y así como hacía esos comentarios que sí en su momento fue a Rafa cuando comenzó esto, Okay. lo hice, porque inclusive yo en un inicio, lo digo abiertamente porque pues así fue, llegué a pensar y que pues efectivamente este movimiento iba a traer el cambio que al menos yo esperaba. Lamentablemente se lo comenté a Pedrito hace unos días, algo que... Algo cambió. Algo que nunca, pero nunca en mi vida llegué a pensar que diría, y por eso confirmo que nunca es bueno decir nunca, es decir, que y es únicamente y específicamente en lo que a mí me tocó vivir, cómo extraño los gobiernos anteriores en el ámbito de la vida común, cotidiana, como ciudadano, que lo padece o lo vive diariamente, a eso me refiero, ¿no? Porque, bueno, yo sé que todo va evolucionando, va creciendo, va cambiando, pero quizá, y eso es lo que también queríamos comentar, Guacho, quizá no pude ser tan revolucionario como tú lo indicas que te gustaría verlo, porque yo no tenía en primer lugar la edad. Yo estaba involucrado en otros asuntos, no estaba tan enterado como ahora. Hay esa facilidad de enterarse, de vivirlo, de vivirlo en carne propia, porque antes yo estaba encerrado en una empresa o en la escuela, y no había posibilidad. Es por eso que quizá no fui tan crítico, simplemente comentaba lo que vivía yo, porque yo soy usuario asiduo del transporte público desde los 15 años que vine a la Ciudad de México a estudiar, y basado en esos años que viví usando el transporte público, puedo decir que ahora estamos muchísimo peor a lo que me tocó vivir en aquel entonces, que si bien yo me quejaba efectivamente, porque siempre me quejé, pero ahora creo que estamos muchísimo peor. Y en eso me baso, y una cosa es ser, quizás no ser crítico, pero tampoco jamás voy a ser adoctrinado, que no sea capaz de ver que esto es café y que me digan que es blanco. Y eso sí, ¿no? Yo hablo con referencia a lo que yo como ciudadano lo vivo, padezco el día a día, y en lo que yo como ciudadano observo al salir, porque no me quedo encerrado aquí. Yo viajo cada 8 días a la Ciudad de México y uso el suburbano. Lamentablemente ya cada vez está peor, y más ahora que tomaron me parece que eso es lamentable. A mí era un transporte público excelente, donde todo había una cultura que todos nos adaptábamos a ella, que a mí se me hacía increíble, que cómo puede ser que siendo como ciudadanos tan desorganizados, una cultura tan fea en ese aspecto, llegábamos al fondo y transformábamos, quitábamos el chip y lo respetábamos, que seguíamos indicaciones, y sin embargo salíamos de ahí, nos pasábamos al metro y nos poníamos el chip de otro y nos metíamos a otro tipo de ciudadano. Y lamentablemente se está observando, y no digo yo como dice Guacho, se observa el día a día, y los invito a que vayan, los viven a que lo vivan en carne propia, porque tienen la necesidad de padecerlo, pero lamentablemente lo padecen. Pues vamos a cerrar un poco este programa, y como
como decías, Eric, como decías con las vivencias, que varios nos ha tocado. Teolo, pasa la México-Querétaro, va a pasar el tren México-Querétaro. ¿Y nuestra infraestructura local para cuándo? Tenemos el puente del Soriana, en remodelación, en rehabilitación, en reinauguración, la verdad no sabría bien cómo decirlo. Esperaba que José Luis estuviera porque él pudo vivir de primera mano la información. Tenemos la repavimentación de la avenida Zumpango. ¿Qué tanto nos ha afectado estos trabajos? ¿Qué esperamos que se nos entregue? Y sí vamos a darle de manera breve. ¿Y cómo creemos que va a mejorar esa infraestructura? ¿Les parece de 1 minuto y medio cada quien ya para cerrar este tema? Vamos con Pedro, ahora de acá hacia acá. De hecho, si nos está viendo el presidente, el doctor Luis Centeno, voy a ladrar como dice. Porque al final la obligación del gobierno federal, municipal, estatal, es darle infraestructura al pueblo, a los ciudadanos. No es un favor político, ni es para congratularse, es una obligación. Por eso tiene un mandato, por eso tiene un presupuesto. Y sí, efectivamente, hay grandes proyectos nacionales que están rodeando y pasando por Teológico, que uno de ellos, muy sonado, que ni siquiera funciona, y ahí está el ejemplo, que es la farmaciotota del bienestar. Una farmacia que ni siquiera tiene un medicamento que se necesita en una comunidad. Tan cerca tengo Huetuca. El paso del tren de México-Querétaro, ¿qué infraestructura nos va a dejar? Ni siquiera, dejemos la estación, ni siquiera carreteras dignas, ni siquiera algo que nos pueda conectar con las diferentes comunidades, porque el paso de las vías atraviesa prácticamente 5 barrios. Entonces, ese derecho de vía lo están ocupando, sí, tienen toda la razón, pero también el derecho de los pobladores a comunicarse, a tener vías de comunicación efectivas para su día a día, está siendo atropellado. Y solamente para terminar, rápido, rápido, dicen unos, esperemos que funcione su puente y que no lo sigan parchando como llega a pasar en la México-Querétaro. Eric, 1 minuto y medio, ¿qué esperamos para Teolo? Yo espero lo mejor, como creo que todos, y yo trato de ser objetivo. Espero que todo lo que se haga funcione. Y yo entiendo que cualquier obra tiene sus afectaciones en cuestión temporal de movilidades. Lamentablemente ya estamos cayendo en un hartazgo que pues, no lo toleramos. Cualquier obra ya nos parece, y eso sí, yo lo veo mal. Pues que solo se está tratando de trabajar, yo espero, aunque la vez han cometido muchos errores, hay que decirlo, perdón, pero eso es. Pero yo espero que realmente ahora sí, sobre todo se tenga esa coordinación y esa planeación adecuada para que si dicen algo se cumpla como lo dicen. Porque creo que es lo que a mí en particular es lo que me molesta. Yo entiendo que tengo que haber afectaciones, porque si dicen algo que se cumpla. Porque oye, se va a abrir tal día, resulta que se va a abrir hasta otro día, y esos días previos lamentablemente se veían trabajando a 1, 2, 3, 4 trabajadores cuando la urgencia de movilidad de la zona era muy, muy importante. Guacho, ¿qué esperamos para Teolo? Sí, mira, la movilidad está cañón aquí en nuestro municipio, pero ¿Está colapsada? A punto de, todavía como que hay mucho respire, hay muchos días en donde está tranquilo y hay unos días en que está tenso todo esto, pero no es un problema que nació el día de hoy, es un problema histórico que nació hace 1 año, hace 5, hace 10, hace 20, que hemos dejado crecer como ciudadanos y como gobernantes. Sí nos molestan, como dice Eric, las obras, sí, de verdad, nos saca de onda antier, ¿no? Que un desmante ahora otra vez, pero también tenemos que entender que como ciudadanos de salud, estas obras, pues también ser un poco empáticos, a veces nos cuesta trabajo porque pues a nuestra vida cotidiana, de repente aguantar ahí media, 40 minutos, pues es algo desesperante. Entonces, también el gobierno ha tenido algunas dificultades, ha tenido algunos errores, pero creo que sí se está actuando lentamente y con ciertas dificultades, se está avanzando, pero se necesita mucho para que Teoloyucan mejore, de verdad. Y en todos los aspectos, no solamente de movilidad, se necesita mucho trabajo. Mucho trabajo, unión y comunidad, creo yo, y
hay movimientos, los invitamos a seguirlos, que andan promoviendo todavía una estación, un paradero del Tren México-Querétaro, los puentes que mucha necesidad hacen, y pues una que directamente cubrimos aquí también, el tema de la restricción al transporte de carga. Ya se dio a conocer de manera oficial las vialidades que van a estar restringidas, movimiento que se los comparto, yo abiertamente estoy en contra, pero también entiendo que hay lugares por los que no, y creo yo que el acuerdo al que se llegó es bastante bueno, derivado a que los barrios centrales y las avenidas en los que no deben de pasar, pues, la verdad es que muchas veces se invadía con el transporte de carga. Mire, yo creo que también tenemos que ser inteligentes en pedir las cosas. Yo he visto en Facebook la palabra exigimos. ¿Okay? O sea, me parece muy agresivo, muy violenta esa palabra. Vamos a negociar, vamos a solicitar, a pedir, A mediar. a mediar, a negociar, pero exigir, pues, o sea, me parece una postura muy, muy radical, muy fuerte, muy peligrosa, muy mala vibra. ¿Te gusta lo que anda? No, mira, aquí concuerdo con Rocho. Solicitar. Sí. Voy a poner de ejemplo el tema del transporte, porque si bien se llegó a un diálogo después del bloqueo, las mesas de diálogo y de trabajo llevaron a que se pudiera hacer este plan de trabajo en el que saliéramos afectados de mejor manera los transportistas, pero que beneficiáramos la movilidad. Pues ya para cerrar, tenemos varios saludos, les enviamos saludos, estuvieron proyectando a lo largo de la transmisión, a Nefertari, a Pilar, a Leti, Toda la porra de toda la Santiago. porra. Sí, también algunas dificultades, algunos errores, pero decirlo diplomáticamente, nos comenta Leti Ruiz. Y los invitamos a la programación que tenemos de lunes a viernes, 8 y 9 de la noche, completamente en vivo, aquí en su página favorita, que es los yuquenses, y les agradecemos por acompañarnos una vez más, y si nos dejan. Y saludos a todos los señores seguidores. Noticias MQS, donde te